che, no quiero que esperen tanto, porque después pasa que pierdo la primera y ¿qué? De repente ir a las compes de Santa Fe, que todos me conozcan, de ser Cami y bla, llegué acá y la gente del dancehall me conocía, pero la gente de otros estilos o de las compes de freestyle era como, no son nadie. Claro. Que me haya llegado el lugar de la Red Bull y haber recibido como también el lugar que me da la gente, tipo pudiendo llevar dancehall, es enorme. Fue conocerme de otra manera a mí, trabajar mucho, medité mucho, busqué ayuda de personas cercanas a mí. Que me haya ido bien en la Big League. ¿Cómo te fue bien? Salí segunda. ¿Y lo de Bolivia, cómo te fue también? Que llego a Bolivia, de repente también. 100 personas en la clase, era como, viste, no podía bajar en ningún momento. Uno a veces se deja llevar como por, yo quiero eso que ella tiene, pero no ves que quizás hace 15 años le vengo metiendo. El poder aceptar la etapa de cada uno, el proceso de cada uno y en base a eso trabajarlo y darle continuidad, para mí es lo más importante y es lo que me ayudó a mí. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Beta la de Winkle y bienvenidos a la nueva temporada de Lado Beta. Que asisto al parque, un nuevo sitio, andecito grandes. Si resisto en fire, no necesito plan B. Facte, me ejercito en el aire. Esta temporada va a inaugurar con una entrevista que me vienen pidiendo un montón. Pocas entrevistas me han pedido tanto como esta, la verdad. Es un honor para mí presentarla. Ella viene de Santa Fe, pero recorrió todo el país ya desde hace muchos años, representando el dancehall y otras cosas más me va a estar contando. Así que la bienvenida es para Cami Moroni. Bienvenida a la Beta. Hola, gracias. Muy bien, vos. Muy bien, muy contenta. Me alegro, yo también. Lo logramos, acá Lo estamos. hemos logrado después de mucho tiempo. Hubo muchos intentos fallidos también, Sí. Hay que decirlo. Primero, bueno, quiero que te presentes para la gente que no te conoce. ¿Cómo te presentarías vos? Bueno, hola, soy Cami Moroni, vengo de Santa Fe, hace 2 o 3 años que estoy viviendo en Buenos Aires. Considero que bailo algunos estilos o que los entreno, pero me dedico hace más de 10 años al dancehall y todo lo demás que incorporo en mi danza es para nutrir parte de mi lenguaje. Incluso nutrir un poco el dancehall de una manera diferente. Tengo 29 años y no sé qué más. Y me gusta mucho tomar mate. Excelente. ¿Te gusta mucho tomar mate? Sí. Bien. Bueno saberlo. Algo que pregunto a todos es ¿cómo llega a vos el arte primero? O sea, ¿cuál es la primera llegada que tenés al arte? Si es a la danza o qué fue. Cuando era chica, mi madre me mandó a patín. Hice patín 4 años. Después me mandó a baile y he probado también, no sé, aeróbica deportiva, artística. Fui a vóley, pasé por muchos lugares. Okay. Sí, hice muchos años baile. Creo que ahí empezó como mi parte artística. De chiquita creo que tenía 5 o 6 años y ya me mandaban a baile. Que obviamente no consciente yo, solo era más recreativo. Pero sí, ya había competencias y demás y nosotros nos presentábamos. Ahí va. Y antes de ir a las competencias de baile puntual, ¿qué crees que te quedó de patín, por ejemplo? De la experiencia, porque es una disciplina bastante... Sí. piola. Pues es que no sé, sí como que lo que recuerdo es que me gustaba ir y un poco como estar en esa situación de patinaje o mismo en las presentaciones me quitaba un poco la vergüenza porque yo era muy vergonzosa, pero Okay. A otro level, no me hablaba con nadie, tímida, mi postura era súper encorvada, que hoy en día un poco también, pero bueno, también considero porque por bailar dancehall y demás, pero en ese momento era más tímida y siento que tengo esa sensación de que estando ahí en ese momento, en las clases o en las demostraciones que hacíamos, yo sentía un poco menos esa timidez. Como que ese es el primer pensamiento que se me vino cuando me haces esta pregunta. Que nunca la pensé, claramente se me vino ahora eso. Claro, lo pensás como un montón de deportes, porque también, por ejemplo, entre todas las cosas, dijiste que hiciste vóley, que de repente es algo en equipo. ¿Cómo fue la experiencia de hacer algo en equipo? Bien, siento que no me llegué a interiorizar tanto en el vóley, como no jugué partidos ni nada. Okay. Simplemente iba porque yo era también muy pesada, me gustaron mucho los deportes. Me gustan mucho los deportes, entonces era como, esto, bueno, listo, voy. Mi mamá siempre jugó al vóley,
mi tía también, entonces como que, nada, surgió un poco de, che, bueno, voy a ver qué onda con el vóley, dentro de cosas que probaba. Pero no tengo mucho recuerdo, simplemente de que no siempre me doblaba el mismo dedo y en un momento dije, bueno, no me va. Para mí, prefiero doblarme el tobillo. Prefiero otras cosas. Te juro. ¿En tu familia tenés algún artista o tuviste alguna influencia artística de chica que decías, veías algo y decías como, che, esto? ¿Qué onda? No. Sí, en mi casa se escuchaba mucha música. De hecho, mi viejo como, le gusta mucho la música y el sonido. El ¿Qué sonido música fuerte. sonaba? Sonaba mucho Chayanne. ¿Verdad? Los Nocheros. Cerati, capaz, también. Eso es lo que más recuerdo tengo. Los Nocheros, yo lo cantaba con mucha pasión y tenía 5 años. Hermoso. Sonaba mucho eso. Y después, no sé si alguien en mi familia, o sea, no tengo esa sensación de haber empezado porque otra persona hacía. Sí, mi mamá es profesora hoy en día de salsa y de bachata, pero empezó ya de grande. Pero sí, yo hubo una época que quizás igual yo también ya bailaba, la acompañaba a las clases y demás. Hubo un ida y vuelta de influencia en realidad. Sí, sí. Hice teatro también, me había olvidado. Oh, ¿en qué Sí. era el momento de tu vida? Creo que tenía 9 años, por ahí. Ok. ¿Fue con esta intención de sacarte la timidez o nada que ver? No sé con qué intención fue, pero era... Vos ibas, Yo probabas. yo probaba todo, pero real ahí era como yo entraba en un personaje totalmente diferente, que me acuerdo una vez hice una demostración y la gente había ido a ver y era como, che, no sos vos, porque claro, yo de re callada y de repente ahí tenía que hacer un papel, no sé, de loca y lo hacía un montón. Como que eso también... quizás sí me hacía sentir eso como que me sacaba del lugar de timidez porque era un personaje el que Claro, no eras adquiría vos ahí. la que Claro, estabas no era gritando yo. como loca, eras Sí, el personaje. sí. O sea que ya también desde chica lo que es performear estaba ahí. Sí. O sea, tenías facilidad para eso. ¿Y qué onda la competencia? Me dijiste que ahí cuando empezaste a bailar tuviste grupos de competencia, empezaste a competir. Sí, bueno, cuando era chica creo que eran competencias, pero ni me acuerdo, Never. solo me acuerdo que bailaba. Después sí, ya más de grande entré como un grupo más de coreografía, que era hip hop, pero sin fundamento, sin nada, o sea, era como coreografía. Y ahí íbamos a competir, después cuando continué allá en Santa Fe, que empecé en otro estudio, que ahí aprendí estilos y demás, también íbamos a competir. Y me gustaba, pero no era tanto lo mío. Como que fue lo primero que dejé cuando empecé a dedicarme más a la danza y a saber qué quería. Lo primero que dejé fue Lo coreográfico. lo coreográfico. Pero lo competitivo sí te cebaba. Lo competitivo, sí soy competitiva. ¿Te acordás cómo te sentías tipo antes de competir en eso de grupo, también integrándote a la sensación no solo tuya, sino de todo un colectivo? Está bueno porque siempre en los grupos que estuve, por suerte, tuve muy buena relación con los demás. Y sí, siento que, no me acuerdo bien, pero habrá sido de nervios, pero nervios más acompañados, porque era un nervio grupal, Claro. como no individual, que lo manejás solo vos. Como que ahí ya tenés a alguien que te guía, que te acompaña, otras personas que están en la misma. Sí, en un momento yo creo que tenía, no sé, capaz que 16, 17 años y me hicieron entrar a un grupo donde había toda gente más grande y ahí era yo como la más chiquita. Sí, quizás ahí sentía más miedo porque era como, la Lo cago tengo que acá. hacer bien. Mucha presión. Sí. Y ahí yo todavía seguía muy tímida. Como yo hablaba y me decían, está hablando, a ese level. Claro. Entonces, como siento que todo eso también tenía una repercusión en después cómo yo me sentía en la O sea, competencia. pensando en ahora te sentís una persona tímida, ¿te percibís tímida o no? Muchísimo menos, pero cuando no conozco al grupo o no conozco a la gente, me mantengo como distanciada un poco. Claro. Pero no, obviamente cambió un montón. Ahí va. Bueno, quiero ir al dancehall directamente. Quiero saber cómo conociste el dancehall y qué es lo que conociste el dancehall cuando lo conociste, porque me imagino que en todos estos años también fuiste conociendo más. Sí. Bueno, yo cuando tenía creo que 16 años o 15,
ingreso a una academia en Santa Fe que se llama Wheel of Dancing, que hoy en día es la academia que yo cuando voy doy clases, o sea, es para mí mi casa. Ingreso ahí porque Facu, un amigo mío, que yo había tomado clases con él de breaking, me dice, che, una chica, Cintia, que se hará un estudio, bla, 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 queda cerca de tu casa, probá a ir. Bueno, entonces pruebo y ahí, claro, nos daban todos los estilos. Nos daban house, nos daban hip hop, nos daban locking, nos daban popping, nos daban walking, todos los estilos, muy típica del interior. Y en un momento ellos viajan a Buenos Aires a tomar clases de house y conocen a Lore, que Lore es una que hace Ragajam, que es una de las que hizo conocida al dancehall. ¿Qué es para la gente que no sabe Ragajam? Ragajam, no sé yo tampoco. No, es como si fuera dancehall, pero diferente, como una fusión con algo más europeo. Ok. Si alguien sabe lo que es y no esto, perdón. Sí, voy a insertar acá un video explicativo de lo que es. Sí. Una imagen. Que capaz nada que ver. Pero bueno, era como muy europeo y era una manera de bailar y de coreografiar que tenía ella, que tiene ella. Claro. Pero bueno, eso hizo que se hizo conocido, que se haga conocido el dancehall. Entonces ellos ahí conocen el dancehall y se vuelven como, o sea, como medio que tomaron de casualidad la clase. Y cuando vuelven a Santa Fe empiezan a investigar mucho y ahí se dan cuenta que el dancehall venía de Jamaica. En ese momento había mucha influencia de Europa en el dancehall. De hecho, muchos europeos hacían pasos de dancehall, que hoy no sucede. Y ahí dentro como del ámbito coreográfico que usaban el dancehall o se llamaba, lo nombraban como dancehall. Lo nombraban como dancehall, creaban pasos de dancehall. Okay. Que hoy en día son pasos que considero que para esa época se consideran dancehall porque es lo que sucedía realmente en ese momento. Y es lo que también ayudó a difundir el dancehall en el resto del mundo. Bueno, entonces ahí ellos conectan un montón con el dancehall, empiezan a tener más data, a tomar más clases, a investigar más y nos empiezan a dar mucho dancehall a nosotros. Como, no sé, capaz si teníamos 2, 3 clases por semana, 2 eran de dancehall. Y después de algún otro estilo. Y ahí me pasó ahí que me era muy difícil el dancehall y me sentía inferior a otras personas que lo bailaban ahí. Entonces dijiste, ahora quiero aprender esto a la perfección. Sí. Y yo, terca, a diferencia de capaz en otras clases, yo ahí en ese momento ya me instalaba en el estudio y ¿Qué sentías que tenías facilidad ahí? Que vos decís, bueno, en esta me desenvolvía muy fácil. Me gustaba más el hip hop y el popping. Ok. Sí. Me gustaba mucho eso. Todo como también situándolo en esa época que no es lo mismo ahora, la info que llegaba, todo. Quiero, antes de seguir con el dancehall, preguntarte, porque vos dijiste así, bueno, muy del interior que haya un estudio con todas esas asignaturas. Y no sé, por ejemplo, yo que soy de La Plata, hoy en La Plata no hay estudios que tengan todas esas asignaturas, ¿entendés? ¿No? Como en un estudio, por eso. Es difícil encontrar. ¿Por qué decís que era normal ahí? O sea, ¿en un estudio te daban la opción o te daban una formación que tenía todas esas materias? ¿Cómo era? No, vos entras al grupo, yo estaba en el grupo de danzas urbanas y dentro de eso se llamaban los urbanas. estilos. Sí, tal cual. Ahí va, eso, perfecto. Sí, y los mismos profes te daban los diferentes estilos. Pero porque te explicaban más o menos. Sí, de hecho claro. Yo creo que tengo base, o sea, entiendo de estilos porque bien. Ahí los estudiaba y también iban profes a dar clases. De tal y tal estilo. Y yo siempre fui muy, como bastante estudiosa, observadora. Eso, como te iba a decir que en un momento yo sabía que me gustaba mucho bailar y quería un poco dedicarle a eso y hablé con Cintia y Cintia me dijo, te beco, tomá todas las clases. Y yo iba y tomaba hasta las clases de ritmos. O sea, literalmente vivía ahí adentro. Entonces como que siempre me gustó bailar todo. Cuando aparece el dancehall y me cuesta... no sé, creo que eso fue lo que más me enchufó, porque me gustaba, pero a la vez me hacía sentir muy inferior y me generaba inseguridades. Entonces lo empecé a entrenar extra a las clases, como me iba a mi casa, lo entrenaba un poco más, y ahí me empecé a meter más con el dancehall, porque lo escuchaba más, lo bailaba más, como que empecé a investigar más. Ahí siento que fue como la primera conexión, como desde ese lado, desde mi exigencia fue, no el acercamiento porque fue en el estudio, pero sí que yo le empecé a dedicar más tiempo. Pará, y me detengo ahí en eso.
Porque también debe haber un montón de gente que arranca un estilo y le pasa lo mismo, como Sí. que le cuesta más uno que otro, pero igual le gusta. O sea, esas inseguridades vos, estás hablando de algo que vos sufrías, padecías, era más solo exigencia, puedes no corresponderme, o sea, eso lo respondes como quieras y cuanto quieras, pero digo, si es así, ¿cuándo empezaste a disfrutarlo o cómo lo disfrutabas? ¿El año pasado? No. Le había llevado un montón de tiempo. No, no es algo que padecía, pero sí me pasó que, como esto voy a hablar desde el ego, en ese momento, pues leonina, en ese momento como Esta que es la carta astral de Cami. en ese momento yo en el estudio ya era Cami. Claro. Y de repente llega al dancehall y a mí me costaba y había otras personas que ocupaban ese lugar. Y yo hoy en día soy consciente de que eso me sucedía y que por eso me empecé a entrenarlo más. En el momento era como, esto no me sale, sí quizás me hacía sentir como inferior, pero no me hacía mal, no es que yo me volvía mal a mi casa. Simplemente era como, quiero que esto me salga. Claro. Entonces ahí empecé a entrenarlo más. Y hablando como desde lo técnico y con el diario del lunes, ¿qué cosas sentís que tuviste que desarrollar para que te salga mejor o que se vea mejor? Lo que entendí hace mucho fue del trabajo del torso. Como que era una madera mi torso. Que por eso yo hoy en día lo tengo muy... Tengo muchos ejercicios y es a lo que más hago hincapié, en lo que más hago hincapié cuando lo enseño y cuando lo entreno también. Claro. Como que de ahí entendí que hay mucha conexión en el dancehall que va desde el centro. Pero hoy en día, hace unos años, entendí que quizás también lo que me faltaba era realmente poder entregarme a mí como yo, Cami, dentro del dancehall y poder ser genuina para con mi dancehall, aunque sea algo más estructurado y que tiene una cultura detrás. Como permitirme disfrutarlo, permitirme que mi persona entre ahí. Claro. Que es mismo lo que llevo a las clases. Como en las clases trato de ser yo, de que sean clases divertidas y a la vez que sean súper de entrenamiento. Como poder ser genuina con lo que a mí me sucede con la música hoy en día y con lo que me sucede cuando los veo a ellos bailar y demás. Quizás antes iba muy por la técnica y por lo que, esto tiene que ser así, 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 y había algo de mí que no sucedía dentro de eso, que estaba limitado. Entonces, hoy en día, que me pasó hace poco, siento de que hay algo que dejé que suceda de mí más interno, que eso hizo que cambie mi manera de entenderlo, de bailarlo, de todo. Claro, porque además el dancehall, al tener pasos como combos de paso, bueno, para la gente que no sabe, como que los pasos de dancehall capaz son varios pasos. Un paso tiene como varios movimientos. Sí. Capaz es un 8, un paso. O 2 8. O 2 8. Qué difícil debe ser poner tu identidad o mantener una identidad propia en algo que es tan rígido como, bueno, estos pasos son así, Sí. y punto. Y capaz una coreografía son un montón de pasos ya armados. Volviendo así, voy a ir y volver en el tiempo, pero también quiero seguir como una línea biográfica. Porque ¿quién te va a tener una hora charlando de vos? Yo sola, así que te voy a preguntar todo lo que se me cante el orto. Al que no le gusta que te haga otra entrevista. ¿Qué onda esto? ¿Empezaste a tomar las clases de dancehall ahí? ¿Y dónde fue que fuiste a buscar más info? Porque hasta ahí tenías la info que te traían tus profes. ¿En qué momento ampliaste esa info y hacia dónde fuiste a buscar? Cuando empecé un poco a viajar, pasa que al principio los primeros viajes que hice fueron a eventos donde no había dancehall. Okay. Eventos como... Yo voy a hacer un carpetazo mientras que vos estás hablando para preguntarte cosas. Eventos como, no sé, la Gita Beat, que después, creo que la segunda o tercera vez que fui, sí hubo dancehall, pero al principio no. O sea, como que yo iba para tomar otros estilos. Bueno, el King of Dance, que fue medio polémico, un evento medio polémico, pero que también había de profesores muy reconocidos, OGs de walking, de hip hop, de breaking, de todo. Siento que cuando yo empecé a buscarlo más, primero fue ahí, tomando más clases, incluso ¿Qué año en Santa estamos Fe. diciendo más o menos?
Capaz que en el 2000... Esto de- ¡No! Oh my God. Ahora me parece grande esta foto, por ejemplo. ¿Esto de cuándo es? Y eso fue... creo que fue acá en Buenos Aires, en una arena hip hop, los que hacía Monty. Fue hace muchos años. Creo que era una de las primeras veces que yo competía. Y ahí vos fuiste como hip hop, a competir en hip No, hop. creo que era dancehall. Ah, ok. Sí, creo que ahí tenía 17 años. Ahí va. Ponele. Sí. Yo tenía un carpetazo ahí para ver si... No, tremendo. No me acuerdo. Estos qué te eventos iba a que decir. llegaban, que eran masivos, sí. pero que igual no tenían danza. No. Y después sí se empezaron a hacer eventos de dancehall que se hacían acá en Buenos Aires, que los hacía Pato Fabián, Cintia, Facu, Blama y Pascua. Yo al primero que se hizo no vine porque no consideraba todavía estar tan metida en el dancehall, como que al principio lo entrenaba más, pero yo seguía que me gustaba mucho el hip hop. También el house y demás. Entonces como que me metía, pero hasta ahí, no me involucraba tanto. De hecho, aprendía paso y ni me acordaba los nombres, no me importaba nada. Hasta que en un momento dije, che, esto me interesa, voy a prestarle más atención, me empezaba a anotar los pasos y demás. Y creo que el primer evento que tomé fue en el Dancehall Connection, que hacían ellos. Ni idea, que yo creo que tenía 18, 19 años, hará 10 años atrás. Que ahí tomé clases con jamaiquinos. No me acuerdo si antes ya habían ido jamaiquinos a Santa Fe y yo ya había tomado clases. Creo que no, creo que había tomado clases con un brasilero que en ese momento daba... Pero un poco te los cruzaste, o sea, si ellos no venían capaz, por ejemplo, buscabas en internet. No, nunca. Eso te iba a preguntar, No. dale. ¿Y eso cambió en algún momento o es el día de hoy que vos vas a la info física y no buscas en internet? Cambió, pero no busco mucho. Ok. Como que prefiero ir a la info directa. Sí, hace unos años, como que más para refrescar memoria también, sí busco en YouTube, pero porque son cosas que ya aprendí por ellos Claro. o por alguien que tomó clases con ellos. Nunca fui muy de, me voy a aprender esto por internet, mismo hoy en día por Instagram. Como prefiero ir a la fuente y eso que me dan ellos, entrenarlo. Y para la gente que le interese así meterse en un estilo o algo tan puntual que también tiene una cultura tan característica, ¿cuál es esa diferencia que es para vos ir a la fuente directa y no en internet, por ejemplo? Me pasa que para mí si caemos en la copia de internet, no está mal por ahí copiar algún que otro paso, pero no, hay muchísima info. Y siento que a la cantidad de info que hay, uno no llega a procesarla y no llega a interiorizarla, no llega a nada. Claro. Entonces como que si vamos a caer esa de copiar, tenés infinitas cosas de copiar, pero a la vez hay algo como más allá de eso que no va a llegar, no te va a Claro. llegar a vos. Mismo que lo que transmiten ellos cuando lo bailan, cuando escuchan la música, o los detalles, si vamos a ir a lo técnico, los detalles que te marcan al hacer los pasos, por video no. Claro. O sea, me ha pasado de ver pasos por video y después ellos te lo explican y decís, Nada. claro, como era... No era, Claro. no era así. Siento que no está mal, yo no lo recomiendo sinceramente como aprender por internet, más hoy en día que sucede mucho que ellos viajan y que hay mucha gente que viaja a tomar clases con ellos o que tomó clases con ellos o que ya tiene la info muy estudiada. Como siento que no es necesario. Sí, obviamente es una herramienta más, que está bueno, pero no quedarse solo con eso. Claro. A eso me refiero. Pienso como que también lo que tienen las clases de dancehall, que no sé, por el otro día vi una de afro que yo no había visto, una de afro que explicó pasos específicamente, bueno, esto es de tal lugar, ¿no? Que hay mucho de la repetición. Sí. Y que seguramente también no es lo mismo estar en tu casa viendo un video de YouTube aprendiendo varios pasos que estar en una clase 1 hora. Sí, totalmente. Como en una interiorizando el movimiento así, ¿no? Sí. Stalkeándote vi que viajaste mucho desde los primeros estos años que vos me estás diciendo, de 2015, 2017, Sí. y que también ya viajaste a dar clase. ¿Cómo Ajá. fue para vos la primera vez que agarraste y te fuiste a otra provincia a dar clase? ¿Cómo Sí. fue para vos? Y bueno, ¿cómo fueron las siguientes veces? O sea. Y para ahí también te digo una cosa más antes, que también siento que hay algo de la gente que no es de Buenos Aires, Sí. que es más normal viajar que los de Buenos Aires, De porque Buenos- los de Buenos Aires están acá y la gente viene, tipo, Sí. ustedes se mueven, ¿no? Sí, yo un poco agradezco eso de que también en el estudio que yo estaba súper inculcaron de que viajemos y tomemos clase con diferentes personas y vayamos a eventos y demás. Eso te hace conocer gente, te hace conocer profesores y demás, que está buenísimo.
Mirá, yo cuando ya me estaba bastante metida en el dancehall, como que mi profesor y amigo siempre fue Facu, que él ya desde que tenía 20 y pico la empezó a pegar en Europa incluso. Y cuando él decide irse a Europa, medio que yo quedo en, che, ¿y ahora qué hago? Porque yo medio que seguía ahí la línea del dancehall ahí, o era una de las que más le estaba metiendo. Y él en ese momento daba clases, ponele en General Ramírez, que es en un pueblito a 1 hora, 2 horas de Santa Fe. Y él como que les dice que me empiecen a llamar a mí. Yo ya en ese entonces, cuando en un momento Cintia, volviendo un poco para atrás, me dice, che, si te querés dedicar a esto, yo quiero darte como la posibilidad de que empieces a estar en el lugar de profe. Entonces las clases, los workshops que daban Cintia y Facu me llevaban para que los ayude, para que los asista. Y ahí yo siempre presté mucha atención en las clases, qué me gustaba, qué no y demás, cómo darla. Entonces mucho tiempo los acompañé a ellos a dar workshops y estar ahí al lado de ellos, como tratando de tantear ese terreno. Eso un poco me preparó. Por ello yo siempre agradezco a Cintia y a Facu el lugar que me dieron y como la guía, ¿no? Y bueno, ahí empiezo a dar clases en General Ramírez, que para mí era una locura, y de a poco, capaz que más en el 2017, 2018, me empiezan a llamar ya de otras ciudades. Yo me acuerdo de haber estado, en 2018 viajé a Europa, y estando en España, que Facu ya vivía ahí, en un momento en la playa le digo, amigo, ¿cómo hago para...? Quiero que me empiecen a llevar a otras ciudades. Onda, como mi sueño era lo que él hacía, de que lo lleven a otras ciudades, compartir con otra gente, conocer lugares. Y él, no me acuerdo bien, pero creo que me dijo, vos seguí y ya se te va a ir dando. Bueno, a partir de ahí, cuando vuelvo a Europa, se me empezó a dar mucho más, que empecé a ir a muchos lugares, a dar clases. A muchos lugares. Empecé a ir a otros lugares. Y ese año, o en el 2019, me llevan a Puerto Madryn, donde comparto line-up con Cosmic, que es un jamaiquino, que fue uno de los primeros que yo empecé a tomar clases, y con Sabri. Y para mí eso fue... ¿Ahí la conociste a Sabri o ya la conocía? No, ya la conocía. No éramos amigas ni nada, pero sí la conocía porque era Sabri. Y nos llevábamos bien. Estamos hablando de Sabri Quiroz, que Sabri no sabe Quiroz. el referente a danza de la Argentina. Y ahí fue muy flashero. Fue la primera vez que di clase para un lugar y tanta gente. La primera vez que llego y era un escenario, tipo sin espejo, nunca me había pasado eso. Primera clase daba yo, hacía la apertura del evento. Y no, eso fue una locura. Ya por estar en el line-up con ellos dos y después también porque la gente a mí me chocó mucho que me esperaba, digamos. Que no era que había ido solo por Cosmic y Sabri. Y nada, ahí estuvo épico. La verdad como que me desenvolví súper bien en las clases. Y bueno, a partir de ahí ya siento que a partir de ese año se me empezó a abrir más empezar a viajar más, a dar clases. Por un lado, ¿vos crees que más allá de las clases que estabas dando, que estés, porque vos seguías estando en Santa Fe, digo, para que haya una repercusión de eso, había algo de tu, por ejemplo, manejo de redes sociales? Porque yo lo que veía cuando te stalkeaba, yo que soy filmmaker de bailarines, es ver que le hacías las cosas bien. Okay. O sea, que tenías una conciencia de eso. Sí. Eso fue adrede con esta búsqueda de yo quiero viajar. Justo se dio que en el estudio contrataban film. O sea, ¿cómo fue eso? ¿Cómo manejaste eso? Siento que soy una persona muy estratégica. Corta. Que siempre lo fui. Entonces, de repente empezó a suceder así, pero yo soy una persona que no me gusta mucho filmar videos. De hecho, me pasaba, antes que subía, la mayoría de mis videos eran en mi casa, descalza, ponía el celu, filmaba, lo subía. Y me decían, che, ¿por qué no te grabas un videito mejor? Y yo, porque no, siento que es más real esto. Y me sigue sucediendo hoy en día, sí quizás filmo un poco más y le doy más importancia a eso, porque hoy en día siento que el Instagram también es como mi currículum. Pero es algo que me cuesta, o sea, que no es que mi primer pensamiento, tengo ganas de filmar un video quiero filmar esto, como fue sucediendo más, llevarlo más a lo profesional, pero no, fue eso, fue un poco inconsciente, pero siempre con medio mi cabeza estratégica de, esto mira, me sirve, listo, voy por acá. Claro. Pero fue medio así.
Sí, más pensando en el resultado que en el Sí. video en sí. Sí. Y sé que no es fácil. Estamos yendo acá con el equipo de Fisura Producciones. Cami, esto es un ping-pong que arranca así. Golosina favorita de chica y golosina favorita ahora. Chocolate. Cuenta como lo Sí, sí, obvio. Y de ahora, chocolate. ¿Qué decías que querías ser grande cuando tenías 12? Peluquera quería ser. Canción que te ponga de buen humor. Family. Creo que es de Popcar, no me acuerdo. Una canción que te haga llorar, que te ponga emocional. No sé ninguna. La película que más veces viste en tu vida. Casados con hijos. Te invito a una cita, ¿qué te cocino? Milanesas con puré. ¿Qué es lo que más miras en YouTube? No miro mucho YouTube, pero... Ah, sí, bueno, Luzu. ¿Qué programa miras de Luzu? Más que nada, antes que nadie o nadie dice nada. Bien, tempranera. Artista de tus sueños para colaborar. Puede ser musical, otro bailarín, bailarina. Puede ser un artista plástico, un diseñador, diseñadora. Rudy, pero bailarín. Excelente. Dream Team para una compe. Un DJ, un host y un jurado. De categoría dancehall. DJ Patu, que no es de acá. De jurado... ¿Un jurado? Sí. Si querés podés 3, te dejo. Bueno, Gemini, Rudy y... Nos cagaron el spot. y bueno, y Facu. Tenés que ir a una 3 versus 3 internacional. Tipo, representando a Argentina. ¿Con qué 2 otros competidores ¿Pero vas? dancehall? De lo que quieras. Vos aclarame de qué vas a hacer. Bueno, voy a elegir de freestyle para cambiar y Dale. que la gente entienda más. Lo elijo a Seba. Sí, sí, yo sé. Marueta. Corta. Ahora, 3 competidores con los que te gustaría cruzarte. También, vos elegí la categoría y respondés. En dancehall me gustaría cruzarme alguna vez contra Facu, que nunca en la vida pasó. ¡No! Ajá, Épico. me re gustaría. En freestyle, siempre quise cruzarme con Seba y pasó en la Red Bull y me fue mal, pero otra vez con Seba, a ver qué pasa. En dancehall con Sabri también. ¿Alguna pregunta que te parece que tengo que sumar al ping-pong para otros competidores? Top 3 freestylers de Argentina. ¿Los querés decir vos? ¿Tus top 3? Mi top 3 es Seba, Maru, Sai. Excelente, muchas gracias. Gracias por estar acá, Luis Pi. Nos vamos a grabar la secuencia. Bien. Purchase your tracks today. Quiero saber esto que me decías cuando te subiste al escenario y eso, y tratar de condensar un poco el recorrido que hiciste en todas las provincias, como arrancando de ese escenario, como para no ir deteniéndonos en cada una de las experiencias. Pero, más allá de esta preparación que tuviste, que está buenísimo eso que decís que allá, y también es como una recomendación a la gente, porque por lo menos en un momento pasaba mucho esto de los profesores que no dejaban crecer a los alumnos, ¿viste? Que los limitaban. Entonces está buenísimo que no solo te hicieron crecer, sino que te apoyaron a que vos puedas seguir su legado, por así decir, ¿no? Entonces, más allá de este apoyo, ¿cuáles crees que fueron esos desafíos que quizás nadie te enseñó y fuiste aprendiendo en el camino con estas experiencias de viajar? Podés pensar todo lo que quieras, ¿eh? Esas cosas, viste, que decís como, no sé, el día anterior que estás re nerviosa porque tengo miedo de olvidarme la coreo, tengo miedo de, no sé, ¿qué cosas te daban miedo? Bueno, al principio, porque a todo esto, paréntesis, Sí. yo ya había empezado a dar clases hace unos años atrás, antes de empezar a dar de dancehall, pero daba de reggaetón. Eso también tengo el carpetazo. ¡No! Sí. Daba de reggaetón y de fusión, como que después empecé a dar de dancehall. A ver. ¡No! Sí, de hecho llevé grupos a competir, todo en reggaetón. Tenía muchas chicas.
Y después empiezo a hablar de dancehall, como que un poco me sirvió eso para curtirme en el dar clases. Y ponerle Cintia, no sé, tomaba alguna clase o cuando empezó a tomar mis clases de dancehall y me decía, me daba devoluciones, yo le pedía algún feedback para ver qué y ella me iba diciendo. Mismo que yo también por ahí, si había alguien que tomaba la clase y a mí me interesaba como su opinión, le preguntaba, che, ¿cómo la viste? ¿Qué sentís? ¿Qué? Bla. Como fui muy comprometida siempre también con mi enseñanza. Y quizás lo que me empezó a pasar al principio era que si yo tenía que dar clase el sábado, un mes antes ya tenía que tener básicamente la coreo, probarla en otros lados, la coreo o los pasos que iba a enseñar. Como que tenía que tener todo muy, muy, muy preparado. Y me acuerdo que Facu capaz, y yo le decía, no sé, él tenía que dar clase el fin de, y yo le decía el viernes, ¿y qué vas a dar? No sé, lo voy a ver en el momento, voy a ver si decido entre esta opción o tal. Y yo era como, ¿cómo hace eso? O sea, ¿cómo puede estar tranquilo con eso? Después entendí que sucede y que uno ya se acostumbra y ya tiene como formatos de clase armados. Y también lo va decidiendo, depende de la gente y el nivel que ve y demás. Pero al principio fue eso, como me preparaba un montón para cada clase, como para cada workshop. Que sigue sucediendo hoy en día, pero con más calma. Como ya sé que hay cosas que ya las tengo como medio armadas y que mi formato de clase va por ahí. Claro, quiero ir después a tus viajes relacionados con el dancehall, pero voy a hacer un paréntesis para llevarte, ya que hablamos del reggaetón, te voy a llevar como... bueno, un poco llevarte al hip hop, al popping, al flexing. ¿Con qué otros estilos te fuiste encontrando, con que te fueron atrayendo? ¿Con qué estás entrenando vos ahora? Literalmente he tomado clases de todos los estilos. De hecho, hice unos años el profesorado de contemporáneo en Santa Fe, que lo dejé, pero bueno, lo hice. Como que soy muy curiosa en sentido de... Me gustaba tomar clases y ver qué onda. He tomado clases de cram también, de todo, literalmente. Sí, siempre me gustó más como el hip hop y el popping. El popping no había nadie que enseñe en Santa Fe, entonces como que lo abandoné hasta que me vine a Buenos Aires y el año pasado empecé a entrenarlo acá. Y siento que hoy en día quizás estoy más dentro del dancehall y entrenando, aprendiendo popping y bueno, un poco también como en el mundo del flexing, que ahí me metí un poco en luchi, porque yo no entendía mucho de esa. Como estoy más en esa, como yendo y volviendo también, porque me pasa que no quiero descuidar el dancehall, que no porque ya lo baile hace un montón, dejar de entrenarlo o lo que sea, porque no me gusta, pero a la vez tratando de incorporar otras cosas que siento que hoy en día hacen también a mi freestyle y a mi lenguaje, mismo dentro del dancehall. Claro, como que retroalimentan. Yo pienso ponerle... ¿qué conexión hay, también para quien no sepa qué es el flexing, entre el flexing y el dancehall? No, sin ir a lo teórico, o sea, ¿cómo te... Seba. Paso te va a explicar. ¿Qué sentís que encontrás de punto en común o qué te retroalimenta el dancehall, por ejemplo? Bueno, el flexing tiene ahí un poco de break up, que viene de Jamaica, y también de la música. Como que medio el rhythm, el instrumental del flexing, o como hacen la música de FDM hoy en día, tiene que ver con el dancehall. Entonces siento que si bien hay DJs o productores que lo usan más o menos al dancehall, que se suena más a temas literalmente sampleados con dancehall, como que musicalmente eso, que suena dancehall pero diferente, como que está cambiado. Y después corporalmente hay algo, siento, de la postura y como del personaje que uno adquiere, que conecto también un poco con eso. Y con las pistolitas. Las pistolitas. Sí, toda la data técnica también me sirve que la comentes como para eso, para quien no sepa y también se pueda interiorizar un toque más, pero por ejemplo esto, dentro de dancehall hay diferentes estilos. ¿Cuál es? No sé si se llama estilos dentro del dancehall, ¿cómo se llama? No, es todo dentro del dancehall, pero como que dentro del dancehall se lo nombra diferente para diferenciarlo simplemente. Bien.
Como también hay diferentes escuelas, pero es todo dancehall. Solo de Claro. que se le dio como diferentes formas de nombrarlo para que se pueda diferenciar y ellos poder explicárselo a la gente que no era de Jamaica y que no vive su cultura. Claro, esto de female, de bad... Bueno, esto de las pistolitas Sí. que vos decís. ¿Por qué a vos te gusta eso? ¿Qué es lo que encontraste ahí en eso? Que también yo siento que si tienen ganas de ver algo de Cami, igual acá voy a poner videos. Algo que me gusta mucho verte es competir en las de Defiende tu estilo, No. porque vos defendés el dancehall con cualquier música y lo mantenés, ¿no? Entonces, digo, como que encontraste en ese estilo que vos estás defendiendo y sosteniendo. Sí, en principio como que eso, aclarar que dentro del dancehall es dancehall y si bien le decimos smooth, bad y demás, no es que son estilos dentro del dancehall, sino que es una forma de diferenciarlo. Bien. Como para decir, no sé, hoy voy a dar una clase más smooth, entonces la gente sabe que la clase va a ser más suave. Voy a dar una clase bad, sabe la gente que vamos a usar pistolita. Pero es todo dancehall, como no es que son estilos, que eso Bien. hay mucho como... hay mucha confusión. Bien. Eh, Venía a desmentir todo, te lo pido por favor. No quiero desinformar. no, sí. Después me pasa que cuando empecé a bailar dancehall me hallaba más con el dancehall bad, pero porque siempre fui una persona que le gusta usar como fuerza y muy enérgica, como de manera de expresión también es bastante fuerte y usar fuerza. Mismo me pasa con el popping, que me gusta mucho como todo lo que es pop porque me saca como ahí algo. Y también considero que era, si bien se necesitaba cierta energía y fuerza, más fácil. Ok. Después empecé a entrar más en el smooth y lo trabajé más y me fui más por ahí. Y hoy en día me gustan las dos cosas. Pero la gente me relaciona más con las pistolitas porque siento que en modo batalla a mí me sirve más ese personaje. Entonces a la hora de batallar elijo ir con las pistolitas porque también me ayudan a freestylearlo más. También es una marca personal que también Sí, estás sí. armando, ¿no? Sí. Con respecto a la música, ¿qué música escuchás vos? Tipo, ¿con qué música entrenás en tu casa, digo, por fuera de las clases? Escucho de todo, la verdad. Escucho reggaetón, escucho cumbia. Hasta el año pasado, lo que menos que escuchaba quizás era dancehall. Ok. Pero desde que fui a Jamaica me acercó muchísimo a la música y hoy en día lo escucho bastante. Pero, o sea, sí lo escuchaba, pero no tanto como ponerme música, bueno, quiero escuchar dancehall, lo dejo correr. Claro. Me gusta escuchar hip hop, me gusta escuchar rock, me gusta escuchar de todo, la verdad. Ok. ¿Tenés tus momentos de bailar porque tenés ganas de bailar en tu casa? Sí, ¿Y re. qué escuchás ahí? Por lo general pongo o hip hop, o dancehall, o afro, algo de eso. Ahí va. O flexing. Voy a hacer otro paréntesis para ir y volver porque si no vamos a estar más de una hora y me vas a matar. Voy a hacerte rápido las preguntas que Sí. nos pidieron la gente. Una, Genial. acá detrás de cámara, es ¿qué te gusta más? Si el dancehall o la cumbia. La cumbia. Clases de dancehall con Cumbia. música cumbia. No, Cami por eso Morani. también siento que me hallo un montón con las Defiende tu estilo, que por ahí es música random, pero porque hay mucha música que me gusta. Como no es que soy tan... Hermética. Sí, en que solo me gusta bailar dancehall con dancehall, no, al contrario. De hecho, eso ayuda a que rompa la estructura que el dancehall me da. Bien. Entonces como me gusta tanto y me siento como más libre porque me gusta mucho otra música también y porque rompe un poco la estructura que Claro. me da el dancehall. Como que presta también a otras dinámicas, capaz. Sí, nuevas. totalmente. En un rato vamos a ir a grabar bailando y también te voy a seguir haciendo algunas preguntas. Ok. Pero te voy a tirar alguna. 3 cosas que te marcaron como artista. Esto que estamos hablando de la identidad, capaz, de tu marca personal. ¿Qué cosas te marcaron para ser la artista que sos hoy? Uf. Bullshit. Un Qué saludo para el difícil. Juli. ¿Por qué preguntan eso? ¿Quién fue? El Juli. No, qué genial. Era ¿Quién obvio, fue? era obvio. 3 cosas que me hayan marcado. Una fue la exigencia, que no sé si es bueno o malo, pero me marcó.
siento que me hizo llegar hasta acá y también hoy en día me hizo dar cuenta de que quizás fue demasiada exigencia. Entonces lo tomo por otro lado. La segunda fue... ay, no sé. Como artista. El escabio y la cumbia. La noche. La música, que conecto mucho con la música. De hecho, hubo un tiempo que quería estudiarlo porque como que me sentía muy... como la percepción muy fina, como cuando escuchaba música. También sos un artista en proceso, o sea, van a seguir marcándote cosas. Y siento que un poco la gente que me rodea. Corta. Sí. Bueno, esto que estás diciendo de con quiénes te formaste es clave. Vamos con la línea de tiempo, así como hitos, capaz tenés algún otro que me querés mencionar. Yo estoy pensando como en lo que me acuerdo ahora. Bueno, la Red Bull Dance Your Style también fue este año. Sí. ¿Cómo te llegó la convocatoria para representar el dancehall a un nivel nacional tan significativo como es la Red Bull, que bueno, es el segundo año acá en Argentina? ¿Cómo fue eso, que te llegue esa data? Porque el primer año representó dancehall Sabri. Fue una, no sé, es muy loco para mí hoy en día pensarlo. Como que a veces bajo así la data, como me pasa mucho, que creo que nos pasa a todos, que por momentos naturalizo un montón de cosas y después bajo la data y digo, pará, esto no, ni siquiera estaba en mis planes, o sea, lo veía tan lejano que ni siquiera estaba en mis planes. ¿El año pasado cuando llegó tampoco lo pensaste? Sí, quería que me pase. O sea, el año pasado cuando empezó a suceder dije, el año que viene quiero estar ahí. Y cuando me llegó, yo justo estaba en Jamaica encima, fue una mezcla de un montón de cosas. Y nada, como que siento eso, que es algo que yo que ni siquiera lo veía lejano, que ni lo veía, porque tampoco sabía que iba a suceder acá en Argentina una Red Bull. Y que dentro de todas las cosas que me están sucediendo este año, fue algo como muy significativo también, para decir tipo, mirá, che, llegué acá. Un poco cuando llegué a Buenos Aires me pasó de que de repente ir a las compes de Santa Fe, que todos me conozcan, de ser Cami y bla, llegué acá y la gente del dancehall me conocía, pero la gente de otros estilos o de las compes de freestyle era como, no sos nadie. Claro. Entonces un poco yo era como, ahora tengo que remarla acá de nuevo, hacer todo esto. Un poco yo quizás, ahora lo pienso y digo como, quizás querían que sucedan cosas muy rápido para el tiempo que yo estaba acá, como no sé, ser jurada de compes, que me vaya bien en las batallas, que la gente vea lo que hago. Y que de repente de haber trabajado todo este tiempo y que me haya llegado el lugar de la Red Bull y haber recibido como también el lugar que me da la gente y el lugar que sentí ahí con el dancehall, tipo pudiendo llevar dancehall, es enorme, como es muy loco. Como me veo yo hace unos años llegando a Buenos Aires pensando eso y hoy en día que haya sucedido como que se me haya dado ese lugar es inmenso. Y sucedió bastante rápido. Bastante rápido. Así como rapidito, llegaste a Buenos Aires, ¿con qué te decepcionó de venir? ¿Qué te sorprendió para bien? Tipo, que no te esperabas. ¿Y qué crees que esto de ser estratégica te llevó a terminar en la Red Bull, por ejemplo? Mira, lo primero que no sé si me decepcionó, pero me costó mucho encontrarme acá porque soy como, considero que soy o era, quizás ya lo fui trabajando, muy apegada a Santa Fe, a mi familia, a mis amigos. Y de repente llegar acá y como, si bien tenía gente conocida y gente que me acompañaba y demás, me fue difícil eso, como poder yo instalarme acá. ¿O viniste sola? Me vine sola. Y eso que vine, porque Sari me había dicho, che, un mes me voy de viaje, te querés quedar con mis clases, te quedas en mi casa, bla. Después de ahí me ofrecieron un lugar en el estudio, que fue el club de danza. Y ahí decido venirme. Entonces como que ya me vine con algo, pero a la vez no era nada y eso era muy irregular también, porque tener gente en un estudio era como... Que a la vez era che, de esto no voy a trabajar. Claro, era una gran oportunidad, pero a la vez
tenía muy pocos alumnos, era muy irregular, capaz una clase tenía 8 personas, la otra tenía 2. Y en ese momento era mi único laburo acá. Y como que eso fue quizás lo más chocante, como empezar de cero de alguna manera. Que si bien no era de cero porque ya era conocida en el dancehall, ya había venido a dar clases a Buenos Aires, sí en todos otros ambientes. Que cuando yo llegué empecé a ir a tomar clases más de coreo, empecé a ir a las batallas, iba al CCR a entrenar con la gente ahí que iba, en ese momento había mucha gente que iba a entrenar freestyle. Pero bueno, como que me costó mucho eso, el poder encontrarme acá y sentir que también acá, como que yo pertenecía acá. Creo que lo adquirí recién el año pasado, ya habiendo pasado casi 2 años, 1 año y algo. Eso fue como el choque más fuerte, como sentir que yo no pertenecía acá y que de todas formas debía estar acá, como necesitaba estar acá porque en Santa Fe ya no tenía más donde crecer. Claro. Como decir, pero ¿por qué tengo que hacer esto si yo no quiero estar acá? Por eso digo que lo trabajé y que hoy en día me siento muy bien con estar acá y siento que tengo personas cercanas con las que con las que me siento bien, pero bueno, al principio fue eso. De la segunda no me acuerdo buena. ¿Con qué te sorprendiste para bien? Con nada. Una verga. No, con que la verdad se me fue dando muy rápido el empezar a ser más conocida, mismo dentro de la gente más de coreo y en las batallas de freestyle, o con la gente de freestyle, en el ambiente del freestyle. Siento que un poco porque siempre fui muy dedicada a mi laburo y a lo que hago y eso la gente lo vio, y también porque siempre me manejo muy genuinamente de voy a este lugar porque quiero ir, no porque estoy pensando en esto me va a servir. Si bien me manejo de maneras estratégicas de ciertas maneras, como que también me manejo muy genuinamente y si quiero ir a un lugar voy y si no quiero ir a un lugar no voy. Entonces eso también energéticamente para mí se siente y siento que me ayudó como a encontrarme rápidamente en que reconozcan mi laburo, por así decirlo, y que poder empezar a trabajar de la manera que yo quería, porque yo no quería caer acá y decir, bueno, ¿con quién a qué clase tengo que ir para hacerme conocida? ¿Qué tengo que hacer para hacerme conocida? Y demás, no, yo siempre me manejé esta es la manera que a mí me gusta dar clases, la forma que a mí me gusta entrenar a la gente, la forma que yo entreno, y con eso se me dio todo. Corta. Entonces como eso fue muy, muy, muy lindo para mí. Y lo otro era esto de que crees que bueno, que te llevó a esto, y creo que es esta respuesta, Sí. es que fuiste genuina, o sea... Sí, pero ahí fui estratégica. Y fuiste estratégica. Sí, porque, mira, me acuerdo en una de las battles que hace la Amy Roisen, que no voy a nombrar porque no me sale el nombre, la Expression. Expression Flavor. Sí, esa. Alta compe, yo te conocí en esa compe. Bueno, yo estaba sacando fotos ese día. a eso voy. Me quedé de cara. A eso voy. Yo estaba ahí. Yo hasta ahí creo que nunca había pasado un filtro en Buenos Aires. Ok. Y yo ahí siempre me venía notando como bailando freestyle sin un estilo. O sea, sí, no sé sin un estilo, porque freestyle no es un estilo, pero como no tenía algo marcado. Era como entraba y bailaba con la música. Ni idea si era más hip hop, si era más dancehall, no sé. Y en esa cumbre me pasó que había mucha gente anotada y la música no me atraía. O sea, como que me era difícil de bailar como yo la venía bailando en otras batallas. Entonces dije, ya fue. 5 minutos antes de que me toque el filtro dije, hago dancehall. Y hice dancehall. Y se cayó el... Sí, y la gente enloqueció. Me acuerdo que estaba Nani de jurado y me vino a decir, che, como una locura tu filtro, fue diferente a los de los demás, qué sé yo. Esa vez llegué hasta semis, perdí contra Lodi. Que Lodi la ganó. Que Lodi creo que la ganó. Sí. Y ahí mucha gente me empezó a dar otro lugar y reconocimiento. Y yo dije como, claro, es acá. Como al principio del elegir dancehall para todas las batallas, para defender tu estilo, para freestyle, para todo, fue estratégico porque ahí me di cuenta de que me iba a servir. Hoy en día me encanta y me gusta jugarlo, como siento que me desafía, pero a la vez me desafía dentro de lo que yo sé hacer. Y sé que presento algo diferente a lo que está haciendo todo el resto. Entonces como que en cierto lugar también a veces me ayuda. Entre la marca personal. Sí. Bueno, acá una pregunta que te dejaron es ¿cómo te sentís
antes de competir? ¿Qué es lo que pensás y en el momento, bueno, antes y cuando estás batallando? Antes me da nervios. Hay veces que no tanto antes, pero cuando estoy por entrar es como nervios y trato de respirar profundamente y traer calma a mi cuerpo y de vaciarme de pensamientos, como no me gusta, que me pasa a veces, pensar en qué voy a hacer, porque después de repente en el momento es la música, la situación es diferente y uno, para mí si ya tengo armado como qué quiero hacer, por dónde quiero ir, me condiciona mucho. Entonces trato de vaciarme de eso, tratar de mantenerme tranquila y en el momento que entro y empiezo a bailar, se me va todo. O sea, no hay ni una vez que me haya sentido nerviosa bailando y por lo general no tampoco pienso. Sí hay veces que estoy más mental, obviamente, Sí, y sí, que sí. digo, ¿qué mierda voy a hacer? Pero cuando ya logro entrar en una, no sé. Y siempre, o sea, porque también no te pregunté sobre eso, para tampoco demorarnos mucho en ese lugar, pero cuando arrancaste a competir en freestyle, o sea, de sola, ahí, Sí. a hoy, ¿cómo fue ese proceso? Tipo, al principio también te costó mucho, al toque le agarraste la mano y dijiste, esto me gusta, fin, me gusta competir. Sí, me di cuenta con estos años que me gusta mucho la batalla. Correcto. Mal, o sea, que me gusta ¿Es lo competir. que más te gusta de bailar, por ejemplo? Si vos tenés que bailar en un show, performear, en coreo, en No, la batalla. la batalla. La batalla y dar clases. Bien. Dar clase y la batalla es lo que elijo hoy en día, totalmente. Me di cuenta que me gusta mucho el momento de la batalla. Así me sienta nerviosa, presionada, me genere mucha incertidumbre en el cuerpo. Me gusta pasar por ese lugar. Como me gusta ese desafío de no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer. Como de repente puede ser todo muy, muy raro en el momento. Desde la música que suena, del contrincante, de todo, me da mucha. Como ese desafío me da mucho placer, me di cuenta. Que es algo que antes no tenía, que me daba mucho miedo competir. Sí, hoy en día se me mezcla un poco, que me pasó muchísimo con la Red Bull y ahora en Colombia, con la presión que siento de que ya tengo un nombre y es como, uff, pero no esperen tanto. Baja un cambio. Claro, como eso, me siento por momentos muy presionada, pero a la vez sigo eligiendo el lugar porque a mí me gusta. Como más allá de, sí trabajo lo de las expectativas de los demás, mis expectativas y demás, pero es un lugar que elijo totalmente, no es que lo hago por, bueno, ya estoy acá, Claro. No. ¿Y cómo trabajas las expectativas? ¿Cómo trabajas eso? Mira, lo aprendí mucho con la Red Bull, porque me pasaba de que... Porque además era- en la Red Bull, eso, también, aparecías vos, se caía el estadio. Por o eso. sea, y eso también se nota, este es el paréntesis que hago, por si alguien lo está dudando. Vayan a tomar las clases de ella, porque conocía a sus alumnos y te aman. O sea, el lugar a donde van y te Yo los amo nombran, también. te aman. O sea, Sí, al principio la semana previa a la Red Bull fue muy como fue conocerme de otra manera a mí, trabajar mucho, medité mucho, busqué ayuda de personas cercanas a mí, porque realmente yo siento que a la gente le doy una imagen de seguridad y que lo tengo, pero también soy una persona que lucha muchísimo con la confianza hacia mí misma, que me lleva también la exigencia. Entonces, de repente, como que esperen tanto de mí, me pasaba de que, che, no quiero que esperen tanto, porque después pasa que pierdo la primera y ¿qué? Como ya demasiada presión me meto yo como para... Y sé que la gente no lo hace de una manera, dale, tenés que ganar, pero sí te dan como su deseo de que quieren que ganes, que igual es hermoso que te hagan llegar eso, pero a la vez a mí me pasaba de que, tipo, che, no... Te abrumaba. Claro, me abrumaba y me hacía pensar de más, como era... Y siempre me mantuve en, bueno, ¿qué es lo que quiero yo? Poder disfrutarlo. Como me mantuve muy firme en eso y trabajé para que poder lograr eso y el día de ahí estar tranquila y poder disfrutar realmente ese momento, como no estar de... ¿Y lo "Uy, disfrutaste?" no". Sí, lo logré un montón. Sí. ¿y qué onda esto de, bueno, cuando estás abrumada, ¿no? Y pasar esto, vos decís, ¿y qué pasa si pierdo? ¿Y qué pasa cuando perdés? Después cuando pierdo me doy cuenta que no es tan grande como No es tan lo grave. pienso antes, no es tan grave.
Ok. Menos si perdés contra el ganador de la red, ¿viste? Contra Seba Mortem. Pero en general, tipo, ¿cómo te llevas con perder? No, antes quizás me costaba más, hoy lo tomo como una instancia más. Como perdí, listo, bueno. Me pasa que antes quizás de la batalla, más si es una batalla para mí importante, me es mucho más pesado el perder que después cuando sucede. Claro. Después cuando sucede es como, che, bueno, pero yo estoy re conforme con lo que hice, que me pasó en la Red Bull. Me quedé muy conforme con lo que hice, con lo que pude ahí mostrar, con la que la gente se quedó de mí. Y para mí eso quizás fue más grande que haber ganado, porque no muchas veces el ganar va asociado con uno sentirse bien en la batalla. Entonces me pasó el año pasado que hubo acá una compe con 2 jamaiquinos, que yo tenía mucho miedo a anotarme, porque hacía mucho que no competía en dancehall, las experiencias que había tenido en compes de dancehall no habían sido del todo buenas y yo acá ya tenía un nombre y era como, che, no, me da miedo cagarla, como hacer cualquiera. ¿A qué te refieres con que te fue mal? Que Mala experiencia. el dancehall me ha estructurado un montón y mismo uno cuando batalla en dancehall tiene que estar muy pendiente a la época de los temas que están sonando y demás. Entonces es como bastante info que uno tiene. Y en ese sentido tenía miedo de pifiarle. Pero en el momento yo venía de una situación medio sensible en mi vida, que había fallecido mi abuela. Y después de eso como que me costó un toque volver a bailar. Y ahí fue como la conexión más grande que tuve porque había jamaiquinos, 2 jamaiquinos que yo aparte quiero y admiro mucho, que son Cosmic, el que había compartido conmigo en Puerto Madryn, y Lanka, y Sabri de Jurado. Y conecté mucho en ese momento con la demo que ellos habían hecho y después siento que bailé desde otro lado, como que bailé no desde lo técnico, desde lo que yo sentía. Entonces lo disfruté tanto y me sentí tan bien con lo que pasó, que a esa la gané, pero yo no me quedé tanto con el haber ganado, me quedé con el, che, esto me encantó, o sea, quiero que todas mis experiencias en batallas de dancehall sean así porque me sentí muy bien. Bueno, ahí tienes algo que te marcó como artista también. Sí, sí, como que siento que por eso, para mí no siempre la sensación de ganar tiene que ver con cómo te sentiste en las entradas. Hay veces que ganás y te sentís así, hay veces que ganás y es como, sí, pero en las entradas fue como, sí, Claro. llegué a ganar porque también hubo otras situaciones que me llevaron a eso, pero... Ni hablar. No, y además también se habla mucho de que capaz tu mejor batalla fue la de octavos, capaz la Claro. no fue la final, ¿viste? Sí, Como- sí, sí. Bueno, hay 2 tópicos antes de terminar que tenemos que tocar, que es el viaje a Jamaica, el viaje a Colombia, y si hay otra cosa también me tenés que decir. Literal, este formato existe con la idea de poder contar como todo el trayecto de la vida de alguien, de un artista, porque la idea es que se vea el proceso, ¿viste? Porque no se vea solamente el resultado, porque vos estás ahí arriba en la Red Sí. Bull, sino bueno, todo esto pasó para que vos termines en la Red Bull. Re. Capaz suena una banda de historia, ¿viste? De uno, pero me parece interesante también para que uno se vea reflejado en otras personas. ¿A vos te pasó de ver la historia y de los procesos de otra persona y poder tipo bajar un cambio capaz con tus exigencias o al contrario, o manejearte con alguna influencia de otra persona? Sí, mi mayor influencia fue Facu, siempre que le ha ido muy bien en el dancehall y que él también se ha esforzado mucho para todo eso. Entonces, sí también eso me llevó a mucha exigencia. Claro. Como que me sirvió de motivación, pero a la vez me dio mucha exigencia, que no es que hoy en día yo quiero ser como Facu ni a palos, porque somos personas diferentes, pero sí yo era como, eso se puede lograr. Y se necesita esto Sí, también. y también me pasaba que yo lo veía él al tiempo cuando volvía a Santa Fe o a algún lado y bailaba mejor de lo que ya bailaba. Y era como, se puede seguir como mejorando. Entonces eso me dio Claro. como el pie a mantenerme entrenando y en constancia todo el tiempo. Sí. Bueno, contame la experiencia a Jamaica. ¿El viaje más esperado o no? El viaje que yo pensé que iba a ser imposible en mi vida, Ok. como me decías un sueño y era ir a Jamaica. Después de esta compe que estaban los jamaiquinos, sucede que Sabri encuentra promos de vuelos en Jamaica, nos manda y fue como, che, pero ¿no era imposible esto para mí? Lo hablo con mi mamá y
sucedió que, bueno, terminamos sacando pasajes, 9 personas. Y ahí fue como, bueno, listo, tengo un año para juntar plata. Totalmente motivada porque me voy a ir a Jamaica. Y nada, fue eso, como cumplir un sueño. Que después allá uno entiende un montón de cosas de las que estudió y de las que le decían, porque a mí me han dicho, me contaron mucha gente que fue cosas de Jamaica. Y yo era como, sí, pero cuando estás ahí las vivís, Las así como, entendés. esto es es así. Y así como para ayudarte a guiarte en Sí. la narrativa de Jamaica. Lo mismo, ¿qué te decepcionó? Ajá. ¿Qué te sorprendió para bien, por ejemplo? Siento que las cosas que me decepcionaron y me sorprendieron están atadas a lo mismo, que es la permeabilidad que ellos tienen en su cultura. Ok. Entonces, lo negativo que me chocó un poco es que es una cultura como bastante machista, donde la mujer está como, si quisiera decir, acosada, pero en verdad yo no me sentía así. Cosificada. Algo así, que en el momento uno sabe a dónde va y lo sabía y no me hacía sentir incómoda realmente en el momento, pero sí es algo que existe. Mismo de que en Kingston, que es donde está el dance hall y que es la capital, pero que también está rodeada de todo gueto, hay mucha pobreza, mucha pobreza. O sea, vos vas a tomar clases con el profe que soñabas tomar o con quien bailó con Boel, que Boel es considerado el padre del dancehall, y vas y te da la clase en un galpón lleno de agua, en un barrio muy humilde, y uno hoy trabaja y vive de eso y como que gracias a ellos. Entonces me chocó muchísimo la cultura en ese sentido, la pobreza que hay, cómo viven muchos, esto de quizás el machismo que existe. Bueno, los primeros días particularmente yo, no sé si le pasó a otras personas, me sentía muy sapo otro pozo, sentía que los invadía en las fiestas más que nada, pero porque también, a comparaciones de otras épocas del año en donde hay más turistas, éramos nosotros nomás y un par más de Europa. Entonces había mucha gente de Jamaica, porque no van solo los bailarines, hay gente... Claro. Los bailarines sí te incluyen un montón, quieren que bailes y demás, que no te quedes ahí en un costadito, pero siempre se les respeta el lugar de ellos, como que uno no va a las fiestas a mostrarse y a bailar. Eso lo hacen ellos y si ellos te buscan, vos bailás. Entonces como que las primeras fiestas me sentía un poco así. Igual eso cambió mucho porque aparte Sari fue muchas veces y la conocen. Entonces ya... Y yo también conozco a varios jamaiquinos, entonces como que de a poquito estás fue tan sola. ablandando eso. Pero eso fue como lo que más me chocó, como la misma cultura. Bueno, y en cuanto a lo positivo que Bueno. sí que te sorprendió para bien. Siento que esta permeabilidad que ellos tienen, que no dejan que quizás cosas que fueron cambiando globalmente Les afecten a Jamaica, ese conservar que tienen también lo tienen en las cosas buenas, como energéticamente lo que les pasa a ellos, que son muy orgullosos de ser de Jamaica, de cómo viven ellos, son como orgullosos, si bien no, obviamente si bien en la pobreza no, pero como de eso, de ir a las fiestas, todos los días hay fiestas, de ir a las fiestas de escuchar dancehall, de bailar, de eso, de querer compartir, como que ahí en la isla se vive como una energía diferente, ya desde cuando entras se nota. Como se nota mucho lo negativo y que por momento hay como una energía bastante oscura, también hay una energía muy natural, muy... De resistencia también. Sí, porque- de resistencia, totalmente. Y ellos muy orgullosos de todo eso, ¿me entendés? Como, eso me flashó mucho. Bueno, en las fiestas hay un filmmaker que te graba como si fueran acá en los 2000, en los cumpleaños de 15. Entonces, eso, siento que conservan todo, tanto lo bueno como lo malo. Como que ahí lo entendí. Como que yo tuve muchas peleas con el dancehall en años pasados, que después las solucioné investigando y demás. Pero en cuanto al machismo, en que tanto yo voy con esta cultura, que la comparto, que la enseño. Y bueno, entendí que uno acepta cosas de la cultura, porque también hay cosas buenas y cosas malas. Y ahí lo entendí y dije, claro, ellos son, como que es un lugar permeable por todo. O sea, no solo por lo bueno, sino también que se queda lo malo que para nosotros es malo. Como que
también ellos están a otros años luz, eso, por decirte de que hay un filmmaker con cámara como en el cumpleaños 15, como hay muchas cosas que todavía no fueron cambiando ahí. ¿Cómo sentís que a ellos les afecta poner la influencia externa que nosotros? Eso también es una pregunta que tengo pendiente a vos, que tiene que ver con las redes sociales. Por ejemplo, ¿a ellos cómo les afecta eso? ¿O les son indiferentes? Y si tienen si viven en una burbuja medio hermética sobre lo que pasa en el resto del mundo o no, ¿cómo sentís que viven eso? No, ellos de hecho siento que han encontrado dentro de lo que las redes mucha difusión al dancehall y a lo que ellos hacen, que en eso están muy al día y saben venderse. Porque también muchos han empezado, como que ha progresado mucho el dancehall, ha avanzado mucho y han salido de Jamaica a ver otros horizontes. Pero es muy loco que esto lo descubrí en Jamaica, que me lo habían dicho, pero hasta que no vas no te das cuenta, que lo que se ve en las redes no es lo que sucede en las fiestas. O sea, el dancehall que se ve en la fiesta es diferente a lo que vos ves por Instagram y en las clases. O sea, como que todo es dancehall obviamente, pero los pasos que están de moda en Instagram, los bailarines que están de moda en Instagram y demás, no son los que están en las fiestas. Claro. Como que en las fiestas hay tales bailarines que están todos los días ahí y hay pasos y temas que suenan y pasos que hacen la gente que va a las fiestas. Claro. Que no son lo que se ve por lo general en Instagram. Eso me flasheó bastante y digo como, claro, es verdad. Lo que me decían, tipo... Que hay una lista como comercial. Sí, como lo que se muestra a lo que pasa ahí más en nicho. Claro. Que hay veces que hay cosas que llegan y hay otras que no, que se mantienen ahí. Mismo eso, había muchos bailarines que yo no conocía o no conocía tanto y que están todos los días en las fiestas. Y no son los que están de moda en Instagram. Claro. ¿Y vos volverías a ir o no? Sí, obvio. A seguir aprendiendo, sí. A seguir. Quiero ir el año que viene, pero bueno, hay que ver. Hay que ver sí. Hay una beca, alguien que quiere tirar un pasaje ahí. ¿Y qué onda? Vos, si me querés contar algo en particular, tipo alguna anécdota que te haya quedado también para compartir, que se la compartís a tus alumnos, no sé, de ahí de Jamaica. No, básicamente eso. Como que fue para mí, me acercó mucho al dancehall. Siento que otra conexión totalmente diferente, que puede pasar al contrario, que a mucha gente le pasa, de que vas a Jamaica y de repente te empezás un poquito a alejar o no querés volver a ir a Jamaica. Claro. A mí me pasó al contrario. Siento que encontré cierta conexión que a mí me faltaba para acercarme más al dancehall. Y desde ahí veo como diferente la gente cuando lo baila, lo que siente, lo que me transmite y demás. Siento que ahí aprendí mucho eso, pero no aprendí de observarlo, aprendí de sentirlo, digamos. Nada, me hizo recapacitar un montón de cosas dentro de esto, de la pobreza que ellos viven, de cómo vivimos nosotros, de cómo vivo yo, cómo tuve mi crianza. Eso, siento que me cambió mucho, por más de que tomé clases y que aprendí un montón, lo que más me cambió fue mentalmente. Claro, la burbuja que pinchaste ahí, no hay vuelta atrás. Sí. ¿Y qué onda en Colombia? Porque ahí también me imagino que te encontraste con otro público de dancehall que no conocías o que lo veías solo en redes. Colombia fue hasta ahora... ¿Por qué Colombia? ¿A qué fueron ahí? Porque en Colombia ya se hizo el año pasado el Dancehall International, que es un evento que creo que hoy en día es el más grande de dancehall, que creo que es de Rusia el evento. Yo una vez cuando fui a Europa fui a ese evento, pero era otro formato, era el Big Up, era como un campamento, okay. Que es de los mismos creadores. El año pasado se hizo, yo me quedé con ganas y este año, en el verano, me digo que me llega la de, che, si vas, te metemos en la Big League, ¿Qué es eso? La Big League es como las grandes ligas, que seleccionan 16 bailarines, en este caso de Latinoamérica, para competir. Y la Big League es algo que yo resigo por YouTube, por el evento. Entonces ahí fue como, che, quiero ir, pero a la vez tengo Jamaica y no sé cómo voy a hacer con la plata. Entonces dije, bueno, pasa a Jamaica y veo qué hago, porque era acá ahora, en julio, como que tampoco tenía tanto tiempo. A Jamaica me fui en marzo. Pero eso me incentivaba un montón, fue como, quiero ir. Y a la vez ya quería ir porque hay mucha gente de ahí de Latinoamérica que o yo ya conocía y hacía muchos años que no veía, o nos seguimos en Instagram y nunca nos habíamos conocido.
Entonces, nada, volví a Jamaica, lo hablé con un par de personas, todos me decían, che, metele, la plata llegará, bla, bla, bla. Entonces dije, bueno, voy. Digo eso y a la semana me convocan de Bolivia para ir a dar clases al otro fin de que era el evento. Hermoso. Entonces dije, pará, no puede estar cuadrando todo tan perfectamente, tipo, tengo que ir. Y ahí, bueno, decido que voy, arreglo con los de Bolivia para yo bajar a Perú y ellos me llevan desde ahí para no tener que volver a Argentina y demás. Y fui a Colombia sin pensar que iba a ser un viaje tan significativo para mi vida, literalmente. O sea, hoy en día, habiendo llegado hace 3 días, siento que soy bastante otra persona. Que me ha cambiado el estar ahí, el compartir con otras personas. Me cambió el lugar que tuve ahí, también en el evento, en la competencia. Que me haya ido bien en la Big League. ¿Cómo te fue bien? Salí segunda. Sí, y aparte, como más allá Mi de país. eso, Santa Fe, mi país. te juro, más allá de eso me sentí muy bien con lo que hice, como que siento que pude demostrarme yo, no por haber bailado bien, haber bailado mal. ¿Cómo es el formato? Porque vi una historia y ¿cómo Sí, es el formato? en la Big League son 16 bailarines, la primera instancia es 1 versus 1, pero formato clash, que se usa mucho en el dancehall, que es 16 tiempos cada persona, así durante creo que es 1 minuto y medio, llegas a hacer 5 entradas. De ahí las personas que pasaban esa instancia íbamos a una Seven to Smoke, que con la misma modalidad, solo que en Seven to Smoke. ¿Y cómo la sentiste esa modalidad? ¿Ya habías competido en esa No, modalidad? nunca había competido en Clash. Sí en Seven to Smoke, nunca en Clash. Tenía un poco de miedo de eso, porque no es lo mismo desarrollar una entrada un minuto que tener 2 octavas. Y no, la verdad que estuvo bueno, es como más fresco el momento de bailar. No sé si lo prefiero antes que lo otro, pero me gustó en el momento al menos. Sí te liquida corporalmente. O sea, yo creo que llegué a ganar 5 puntos y claro, no tenés 1 minuto de recuperación de aire y de cuerpo, tenés 2 octavas para recuperarte. Claro. Y va ganando y tenés 2 octavas, sí. Claro. Entonces ya la última entrada, aparte yo había comido muy mal el día porque había estado muy nerviosa, había comido creo un yogur nomás todo el día. Y el cuerpo era como no me respondía más, era como no puedo bailar más. Y eso que yo entreno y considero que tengo resistencia, era no puedo. Y bueno, ahí en la última... ¿Hay algo de la altura y eso que te afecta ya? No sé, la verdad, puede ser también. Y puede ser que estábamos muy cansados porque el evento eran clases, después estaban las batallas. El día anterior ya habíamos tenido filtros para 1 versus 1, que era otra categoría. Como que corporalmente, aparte hacía mucho calor en Colombia también. Uno está de viaje, no venía comiendo bien. Siento que todo tuvo que ver. Pero así todo me quedé muy más que feliz con el resultado, que nunca me esperé que sea así. O sea, ni en mi mejor plan aparecía lo que vi en Colombia. ¿Y sí. por qué sentís que te marcó, más allá de esta experiencia puntual de la batalla? Pegué mucha buena onda con la gente de ahí que no conocía y que quería conocer. Como que siento que me abrieron las puertas de una manera hermosa. Ya del minuto 0 que estuve ahí, como... la verdad me sentí muy como integrada y eso que mucha gente ya se conocía. Y siento que nos llevamos tan bien que yo vivía como en una peli de tipo, solo me suceden cosas buenas. Como eso, siento que me cambió mucho en ese sentido, a la vez decir tipo, che, estoy en Colombia, me fui a Jamaica hace unos meses, yo como que lo veía tan lejano que ni siquiera me ponía a pensar tipo, che, esto es muy difícil para mí, ni siquiera lo pensaba. Entonces como de repente situarme ahí sabiendo como lo que a mí me costó siempre hallarme en el freestyle del dancehall, las veces que quizás les he escapado y no quería batallar más y de repente sentirme ahí bien, como más allá del resultado, como sentirme bien con lo que había hecho y con el reconocimiento que me daba el jurado, las demás personas que estaban a la par mío y que aparte son personas que yo como admiro mucho y que para mí hay mucho level hoy en Latinoamérica en dancehall, incluso más que en Europa. O sea, para mí fue muy difícil lo que sucedió ahí en la Big League. O sea, era ganarle a alguien y que te venga otra persona y era como, lo tengo que volver a dar todo porque me van a ganar, ¿entendés? Como, no es que en algún momento te relajabas.
Entonces como que siento que fueron días muy intensos de aprendizaje, de compartir con gente, de conocer personas que hoy en día quiero seguir viendo, que, ¿entendés? Como que con una apertura diferente, como que siento que estábamos todos en esa y me sentí muy bien todos esos días. Entonces como que siento que fue muy significativo para mi vida, más allá de para mi dancehall, para mi vida fue como muy, muy puntual este viaje. ¿Y lo de Bolivia cómo te fue también? Y bueno, y después encima me iba a Bolivia, que yo a Bolivia de repente también 100 personas en la clase, era como, viste, no podía bajar en ningún momento, era como, ¿qué es esto? ¿Qué es esta peli que estoy viendo que nunca me había puesto a pensar que podía suceder? La del dance. No, y también mucha gente que, bueno, me pasó también en Colombia, que se me acercaba gente a decirme, che, yo te sigo, te conozco, y era como, y no sé, gente de Chile, de Colombia, de otros lados, que era como, che, yo pensé que acá no me conocía nadie, más los que tengo en Instagram, y de repente la gente sí me conocía. Eso también me dio mucha presión para la Big League, como fue como, ok, no es que no me junan. Pero, y bueno, y en Bolivia también la gente como dándome siempre como mucho afecto, mucha gente, mucho level también en Bolivia. Mucha comunidad del dancehall hay que yo no sabía. Eso, como me encontré ahí también muy en hogar, también como bajando data de soy conocida en otros lugares, la gente como le llega lo que hago, como elige mi material, confía en eso, como nada, era una de no poder bajar data, tipo, no parar de bajar data. Hermoso. Sí. Sí, entonces eso, como que todo el viaje en sí fue bastante significativo, que cerró con lo de Bolivia, que también fue enorme. Que me suceda eso, haberle llegado hacia la gente, que hoy en día es lo que más busco en mis clases, más allá de poder, obviamente, darles info, técnica y mi forma de trabajar el dancehall, como poder llegar de otra manera, para mí es algo como privilegiado hoy en día. Y bueno, y estás cumpliendo el sueño porque estás girando al final como Sí, querías, internacional, rompiéndola en todos lados. Ahora en una semana te vas de vuelta, en unos días te vas de vuelta. No, ahora el sábado, pero a Córdoba. Pero te vas a Córdoba. Justo entre las cosas que me anoté para preguntarte era si vos te sentías famosa, y cómo te sentías con esto de influir. O sea, ¿qué es esto que vos me decís? Capaz que sabés que te conocen, pero te seguís sorprendiendo de la cantidad de... Sí, no me considero famosa. Sí sé que hoy en día hay... porque es algo que me sucede, que me reconocen de otros lugares, sí me sorprende cuando me lo dicen. Cuando, bueno, en Bolivia me he llegado a emocionar antes de mi clase de gente que se me acerca y me dice cosas o me regalaba cosas y era como, uy, ahora tengo que ir a una clase, me van a largar a llorar. Tipo, yo llorando, tratando de recuperarme para la clase. Como que eso, y gente que me agradece como lo que hago porque a ellos les motiva, les genera algo en su danza, en su dancehall, es muy fuerte. O sea que no todo el tiempo lo tengo presente, por eso no sé si me considero famosa, como no es que estoy pensando todo el tiempo, soy conocida, soy famosa, pero sí cuando suceden esas situaciones, mismo como pasó en Colombia, que la gente se me acercaba y me decía, che, yo te sigo, tu laburo, era como, o sea, me conocen, como eso. Sí, te incentiva también a seguir por donde, obvio, tipo, voy bien. Sí. Bueno, me encantaría seguir charlando un montón, pero se nos vamos a ir a la mierda. Y ahora nos queda verte bailar y el ping pong que lo vamos a hacer en el camino, que en realidad va a ir a la mitad de la entrevista. Si la quieren conocer más, vayan a sus clases, síganla en Instagram, acá va a estar el Instagram para que la sigan. Y eso, y entrevístenla, si hay algo que quieren saber, la llamo para entrevistarla. Si la conocen, ¿algo que le quieras decir a la gente que está detrás viendo la entrevista? No, que espero no haberlos aburrido con Nada, siento que es algo que esto no lo he hablado mucho, eso, como que quizás en la pandemia por ahí me hacían una que otra entrevista por vivo y he contado algunas cosas, pero nunca conté más en profundidad sobre mi desarrollo, que hay un montón de cosas que uno no llega a contar, pero por cuestiones de tiempo trataré de priorizar otras. Y que a la vez tuve mucho como recorrido y esfuerzo, y como que la Cami que ven hoy
Es una Cami que viene hace muchísimos años como metiéndole y que no es que mágicamente aparecen las cosas, sino que uno las busca y las trabaja. Entonces eso, como que uno a veces se deja llevar como por, yo quiero eso que ella tiene, pero no ves que quizás hace 15 años le vengo metiendo. Entonces como eso, el poder aceptar la etapa de cada uno, el proceso de cada uno y en base a eso trabajarlo y darle continuidad, para mí es lo más importante y es lo que me ayudó a mí. Y gracias. No, por favor, esto es a vos. Y bueno, y clave es ser genuina y ser fiel a... Y siempre ser fiel a lo de uno para mí es lo que lo lleva a destacarse. Porque si no, del otro hay un montón. Bueno, muchas gracias a vos por venir. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Le ponen like, comentan, se suscriben al canal y todo lo que ya saben. Y bueno, nos veremos en el próximo La Beta. Si hay alguien que quieren que entreviste, lo dejan acá en los comentarios. Gracias. Que asisto al parque, un nuevo sitio, andesito grandes. Si resisto en fallo, no necesito plan B. Facte, me ejercito en el aire.